En esta sesión revisaremos la prevención secundaria de ataques cerebrovasculares isquémicos con antiagregantes plaquetarios, hipotensores e hipolipemiantes. Recordemos que los subtipos patológicos de ataque cerebrovascular son isquémicos en un 80%, ya sea infartos o ataques o crisis isquémicas transitorias, hemorragias intraparenquimatosas en un 13 a un 15% y hemorragias subaracnoideas en un 5%. Por lo tanto, la prevención en esta sesión estará destinada fundamentalmente a los ataques cerebrovasculares isquémicos. ¿Cuál es el pronóstico de un ataque cerebrovascular? La letalidad a los 30 días va de un 15 a un 35%. Y de acuerdo a los subtipos patológicos, depende si son isquémicos, 15 a 25, hemorragia intracerebral, un peor pronóstico de 25 a 50%, y hemorragias subaracnoideas, un pronóstico parecido de un 25 a 45% de letalidad a los 30 días. ¿Y cuál es la probabilidad de una recurrencia? 3% a los 2 días, 5% a los 7 días y 11% al año. La recurrencia depende del subtipo en el caso de los ataques cerebrovasculares isquémicos, siendo precoz y mayor en los aterotrombóticos de grandes arterias, seguidos por los cardioembólicos, después los lacunares y finalmente los indeterminados en una posición parecida a los cardioembólicos como se ve en el gráfico. Sin embargo, estos a los 90 días. Si miramos al año o a los 2 años, la recurrencia de los infartos cardioembólicos es la más alta. ¿Qué es prevención secundaria? Es aquella terapia destinada a reducir la recurrencia de ataque cerebrovascular y de otros eventos vasculares, como infarto agudo del miocardio, revascularizaciones o muerte vasculares. El objetivo es disminuir la incidencia de todos los eventos vasculares, no solo de ataques cerebrovasculares. ¿Cómo prevenimos las recurrencias en pacientes que han sufrido un ACV isquémico, ya sea transitorio o infartos cerebrales? Partamos por los ataques o crisis isquémicas transitorias. El riesgo de un nuevo evento o un infarto cerebral depende fundamentalmente del puntaje en esta escala, la escala ABCD2, que da puntaje a la edad, a la presión arterial al ingreso, si el déficit neurológico que el paciente tuvo fue una debilidad o fue una alteración del habla sin debilidad motora, si la duración fue mayor o igual a 60 minutos, entre 10 minutos y 1 hora o menos, y si hay diabetes. Los pacientes con puntaje de 3 o más deben ser hospitalizados, ya que su riesgo de recurrencia es alto, siendo de 4% a los 2 días, 6% a los 7 días, 10% a los 3 meses o más si el puntaje es más alto, como se ve en la tabla de la diapositiva. Los antiagregantes plaquetarios son la piedra angular del tratamiento de prevención secundaria en pacientes que han tenido un ataque isquémico transitorio o un ACV isquémico. En ausencia de una fuente embólica demostrada de mediano o alto riesgo, para prevenir la recurrencia o un evento cardio o cerebrovascular. Y se recomienda los antiagregantes, no los anticoagulantes orales en estos casos. Esto se basa en numerosos ensayos clínicos y metaanálisis que demuestran que el uso de antiagregantes plaquetarios en pacientes que han tenido un ACV disminuye la recurrencia en ACV, disminuye el infarto al miocardio no fatal, disminuye la muerte vascular y disminuye las muertes. Se debe iniciar aspirina a 150 a 300 miligramos
antes de 48 horas después del inicio de los síntomas de una ACV, lo que disminuye el riesgo de recurrencia, disminuye el riesgo de muerte o dependencia a los 6 meses y aumenta la probabilidad de una recuperación completa, todos estos en forma significativa. Si miramos en una población de 1000 pacientes tratados, vamos a aumentar en 13 los pacientes vivos e independientes a los 6 meses, vamos a evitar 5 muertes, vamos a evitar 8 muertes a los 6 meses, 7 infartos cerebrales, van a aumentar en 2 las hemorragias intracraneales y en suma entonces vamos a evitar 5 infartos o hemorragias, aumentando en 10 los pacientes que se recuperan totalmente. ¿Qué debemos usar como antitrombótico en la prevención secundaria? Se recomienda combinación de aspirina o dipiriamol, clopidogrel si hay intolerancia a la aspirina, cilostazol o aspirina clopidogrel por 20 a 90 días. Aspirina sola o trifusal, que solo hay en España y Argentina, que no está disponible en Chile, y otros antiagregantes. En este momento se está estudiando el ticagrelor que usan los cardiólogos. ¿Qué recomienda la guía chilena? Aspirina en dosis de 50 a 325, clopidogrel o terapia combinada aspirina más dipiriamol, siendo la primera línea de la guía chilena aspirina en esas dosis. Manejo de la hipertensión. Sabemos que la hipertensión, por estudios de carga mundial de ECV, es posible atribuir un 62% de todos los ictus cerebrovasculares a hipertensión. Esto por el estudio Interstroke realizado con pacientes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, entre otros. El riesgo de ataque cerebrovascular aumenta progresivamente y linealmente con el aumento de la presión arterial diastólica y sistólica, sin un límite inferior. Y el riesgo de muerte por ACV o de incidencia por ACV aumenta con el aumento de la presión sistólica a cualquier edad, en menores de 50 años, en pacientes entre 50 y 59, 60 a 69, 70 a 79 y 80 a 89, el riesgo va aumentando progresivamente en la medida que aumenta la sistólica, sin límite inferior. Un ensayo clínico randomizó pacientes que habían tenido un ataque cerebrovascular a un IECA, perindopril o perindopril más indapamida, un diurético tiazídico, o placebo hasta 6 meses después del evento con 4 años de seguimiento. Estudio Progress, publicado en Lancet el año 2001. Este estudio demostró una significativa disminución del riesgo de una recurrencia o de un evento cardiovascular mayor en pacientes tratados con perindopril más indapamida, con número necesario de tratar tan bajos como 17 y 14 respectivamente. ¿Qué hipotensor debemos usar en la prevención secundaria? Debemos usar hipotensores en la prevención secundaria del ACV isquémico en todos los pacientes que han tenido un ACV o una IT, con o sin historia de hipertensión previa, con el objetivo de disminuir la presión lo más baja posible. Se recomienda menos de 120/80 y se recomienda un diurético solo o un diurético más IECA o un bloqueador de calcio. Estudios de metaanálisis y observacionales han demostrado que los diuréticos, los bloqueadores de calcio, son los que más disminuyen la variabilidad sistólica, que es la que se asocia más al riesgo de recurrencia de ataque cerebrovascular. ¿Cuál hipotensor? Entonces decíamos,
aquel que disminuya más la variabilidad sistólica. Estos estudios de Rothwell demostraron que los beta bloqueadores no tenían efecto en disminuir la variabilidad y la recurrencia, y los IECAs y los ARA2 solos tampoco. Los diuréticos sí, y los bloqueadores de canales de calcio también. La eficacia de las terapias antihipertensivas en la prevención secundaria de ACV fatal y no fatal ha sido evaluada en metaanálisis, donde se ve que los diuréticos tienen un efecto significativo, los ARA2 y los IECA solo no, y el conjunto de ensayos clínicos sí produce un importante efecto de alrededor de un 20% de disminución de recurrencia en estos pacientes. ¿Cuánto bajar la presión? Este metaanálisis demuestra que mientras más baja la presión, mejor, a cualquier edad, sin un límite inferior, en este caso mientras más baja la presión sistólica. Y esta diapositiva muestra que mientras más baja la presión diastólica, mejor y menor la probabilidad de una recurrencia en estos pacientes. ¿Qué importa más, la clase de hipotensor o bajar la presión? Esta metaregresión demuestra, comparando inhibidores de la IECA e inhibidores de canales de calcio, que lo más importante es bajar la presión sistólica lo más posible. Entonces la recomendación respecto a hipotensores en pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular es darlo a todos los pacientes con o sin historia de hipertensión previa, con objetivo de presión menor a 120/80, de preferencia un diurético más IECA, o un diurético solo o un bloqueador de calcio solo. Las recomendaciones chilenas de la guía chilena son similares y se sugiere entonces presiones menores o iguales a 120/80 con diurético o diurético asociado a IECA o algún otro antihipertensivo que baje efectivamente la presión en pacientes hipertensos y no hipertensos. Los hipolipemiantes en la prevención secundaria de ACV isquémico agudo han demostrado ser otra de las armas eficaces en prevenir recurrencias. Este metaanálisis demuestra que mientras más baja la reducción de LDL, menor la probabilidad de un nuevo evento cerebrovascular. Inicialmente los estudios se realizaron con pravastatina en dosis de 40 miligramos. Después un estudio con simvastatina demostró que en pacientes con riesgo cardiovascular, incluyendo cardioembólicos, con riesgo cardiovascular, incluyendo un 20% de ACV, los cuales algunos eran cardioembólicos, tenía una reducción del 20% de riesgo de nuevo evento vascular o ACV. Y el estudio pivotal, lo más importante, randomizó 4.700 pacientes con historia de ACV o AIT y LDL entre 100 y 190 a atorvastatina 80 miligramos o placebo por 5 años y demostró una reducción absoluta de 2% y una reducción del riesgo relativo de un 20% con una mortalidad similar. Metaanálisis de estos estudios han demostrado entonces una reducción del 16% de riesgo de ataque cerebrovascular y un 13% de riesgo de muerte al usar estatinas después de una ACV, de un 20% de ACV por cada reducción del LDL de 37 miligramos por decilitro,
y se recomienda el uso de atorvastatina 80 miligramos, simvastatina 40 miligramos o pravastatina 40 miligramos para lograr esta disminución de riesgo o prevención secundaria. La prevención de infartos atertrombóticos por estenosis carotidia. Sabemos que básicamente por dos estudios, el NACET y el ISST, con más de 6.000 pacientes aleatorizados, beneficia la endarterectomía a aquellos pacientes que tienen estenosis sintomática entre el 50 y el 69%, pero beneficia fundamentalmente a aquellos que tienen estenosis sintomática entre el 70 y el 99%. Y se benefician más los hombres mayores a 75 años y operados antes de 2 semanas si la estenosis es entre 50 y 69%, o 12 semanas si la estenosis es entre 70 o 99%. La angioplastía y stent versus endarterectomía en varios estudios y metaanálisis han demostrado que no es mejor y no es superior a la endarterectomía. No se recomienda, especialmente no se recomienda a mayores de 70 años por los riesgos asociados. En conclusión, los ACV isquémicos son prevenibles. Todos los pacientes con un ACV isquémico debieron recibir en forma permanente un antitrombótico, básicamente como hemos visto en esta presentación, un antiagregante plaquetario. Los anticoagulantes o las orales los veremos en otra. 1 o 2 hipotensores, de preferencia un diurético o un ARA2 más un YECA o un YECA solo o un bloqueador de canales de calcio solo, y una estatina en dosis adecuadas para bajar el LDL en forma significativa. Si hay estenosis carotidia sintomática significativa, endarterectomía. Hay que tener cuidado de buscar y tratar la fibrilación auricular, pero como he dicho lo veremos en otra presentación. Y requerimos de más datos poblacionales sobre las indicaciones y adherencia a la prevención secundaria. Muchas gracias.